Hola, hola, mi nombre es Andrés Goel desde la India Y yo soy Daniel Herrera, en Colombia. y bienvenidos a nuestro podcast. Aquí vas a escuchar nuestras experiencias y opiniones como profesores y aprendientes de español. Nos Ujú. encanta explorar de todo, desde la didáctica para enseñar el español hasta la cultura, cine, cocina y por supuesto los chismes. Y si eres profe de idiomas o estás aprendiendo español, este podcast es para ti. Así que prepárate para aprender, reflexionar y descubrir la mejor manera de enseñar y disfrutar del español. Y en el episodio de hoy tenemos un tema muy especial: cómo enseñar y comunicar en español de forma inclusiva, crítica y sin excluir a nadie. Y para eso nos acompaña nuestra invitada de hoy, Ana Reyes Alba, creadora de Towanda Spanish School, la primera escuela de español online con perspectiva y crítica feminista. Ana lleva casi 20 años enseñando español y también ayuda a los profesores de idiomas a trabajar con un enfoque inclusivo y diverso. Además, es la mente detrás del Club de Profas. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar por aquí. Y muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos siempre felices de tener diferentes profesores con diferentes perspectivas en este podcast, ¿no? Qué bien. Entonces, yo creo que directamente queremos conocerte más sobre tu proyecto, por qué esta perspectiva inclusiva, o sea, ¿de dónde nació todo este proyecto? Vale, pues yo estudié filología hispánica, no con la idea de enseñar español, no sabía yo muy bien con qué idea, porque me gustaba mucho leer y escribir y todo eso. Y luego es verdad que hice un posgrado de comunicación intercultural. Y luego con el tiempo, años después, uno en igualdad de género. Entonces, dicho así, cuando yo lo cuento ahora es como, pues lo lógico es donde ha llegado mi proyecto, pero la verdad es que no fue tan fácil. Yo empecé como todo el mundo, dando clases de español a muchos niveles, a muchas nacionalidades. Y sí que me fui dando cuenta poco a poco de que la clase de español pues era una oportunidad estupenda para tratar ciertos temas desde el aprendizaje de la lengua, como, no sé, por ejemplo, me di cuenta que faltaban, por ejemplo, más mujeres referentes en los manuales de español. A mí me apetecía llevar más autoras, por ejemplo, siempre veía los mismos autores. Y poco a poco, pues así nació el proyecto que soy. Ese es un poco el resumen. Excelente, que pues claro, muy lógico, una cosa lleva a la otra y eso te llevó al proyecto de ahora. Y en tus palabras, ¿qué distingue una clase que tiene una perspectiva o una crítica feminista? Una clase de L con esa perspectiva. Vale, pues ahí yo siempre digo, cuando a lo mejor la gente se sorprende, yo digo, yo enseño español igual que todo el mundo, que el propósito es enseñar español, ayudar a mis estudiantes a ganar confianza a la hora de expresarse en español. La diferencia radica básicamente en que yo intento aplicar otra mirada, porque pienso que enseñar un idioma no es solo enseñar gramática. Creo que se trata de llevar al aula los temas que realmente le interesan al alumnado y me parece que es una herramienta muy poderosa para construir. Yo siempre digo, el aula es como un microcosmos, ¿no? Estamos construyendo ahí una realidad. Pues vamos a hacernos preguntas dentro del aula. ¿Quién falta en este microcosmos? ¿Quién falta en los manuales? ¿A quién se le da voz? ¿A quién se ignora? ¿Por qué? Y al final se trata de hacer muchas preguntas, no solo preguntar, que preguntamos siempre a los alumnos su opinión, ¿qué piensas? Sino, ¿por qué lo piensas? Vamos a reflexionar un poco. Y básicamente es eso. Me encanta. Yo creo que yo siempre he pensado lo mismo. Es como tener una clase, una oportunidad de también abrir la mente de los estudiantes, ¿no? Creo que Porque es- muchas veces vienen con diferentes perspectivas y siempre también si vemos la teoría de la pragmática, la cultura es invisible cuando uno vive dentro de ello, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad muy buena, especialmente una clase de lenguas, para abrir al estudiante a diferentes perspectivas y
cuál sería lo mejor que una perspectiva crítica e inclusiva y también que hace pensar al estudiante sobre sus propios comportamientos hacia ciertos temas, ¿no? Exacto. Al final yo hablo mucho de valores democráticos y de ayudar a contribuir a crear una ciudadanía que sea capaz de cambiar las cosas que no les gustan. Y para eso hace falta una reflexión previa que podemos contribuir, no solo trabajando con adolescentes, y con menores, sino también con personas adultas. Yo tengo conversaciones muy interesantes y sacamos reflexiones, y mi alumnado es adulto, pero sí, se encienden bombillas y pensamos, ah, vale, esto no me lo había planteado y está muy bien. Me Sí, es que es un encanta. sitio muy propicio para el debate, para las nuevas ideas, y como la herramienta es el lenguaje, pues se Claro. motivan, ¿no? Para eso. Y creo que es el lugar perfecto Mm, para plantear ese tipo de nuevas ideas, de nuevas conexiones. pues, sí, sí. Siguiendo con el tema, me gustaría saber tú como profe en qué nivel prefieres incluir estos temas o crees que es como algo que puede atravesar a todos los niveles. Puede estar presente en todos los niveles o puedes poner algún ejemplo porque a lo mejor quizás se ve con un ejemplo más claro. Yo que hablo mucho y formo al profesorado, por ejemplo, en temas de comunicación inclusiva, ¿no? Pues, por ejemplo, si en un nivel A1 estamos explicando ya el género, el masculino y el femenino de las palabras, no, a lo mejor ahí no voy a empezar a enseñar los genéricos que en español incluyen más, por ejemplo, el alumnado, ¿no? Y no solo los alumnos en general, pero una cosa como tan básica de recalcar, mira, puedes usar el alumnado yo recuerdo cuando yo empezaba que en muchos manuales las profesiones venían en masculino solo. A lo mejor en alguna de las fotos venía, por ejemplo, qué sé yo, una doctora, pero abajo el vocabulario era el médico o el doctor. Pues poner un poco el foco ahí y enseñar el femenino de las profesiones, ya estamos siendo más inclusivos. O que en la imagen del doctor salga una persona racializada y no salgan siempre profesionales que son personas blancas, pues también estamos siendo ya más inclusivos, por ejemplo. Entonces, realmente desde cualquier nivel. Mm. Me encanta y yo creo que dentro de mi tesis encontré, porque mi tesis fue en análisis de errores, y Mm, encontré que los estudiantes muchas veces no saben la flexión femenina de la misma palabra porque nunca en sus vidas han visto un ejemplo y me claro. pareció increíble es cómo cambia la mentalidad solo un manual. Es un manual, pero no tienen ejemplos, ¿no? Claro, porque en un contexto de enseñanza-aprendizaje, lo que tú estás transmitiendo se percibe como autoridad. Y entonces, si en una clase, yo he estado presente en clases donde la profesora era mujer y la alumna era mujer y se estaba hablando todo el tiempo de esto se dice estar contento, esto se dice estar, y lo hacemos de una manera muy inconsciente, porque hemos crecido con el masculino genérico, ese chip ya puesto, pero... hay hace poco creo que un profesor y una profesora, no me acuerdo de qué universidad, han presentado también un pequeño estudio hablando de los errores provocados por enseñar en masculino en las clases de español. Eso mismo que tú comentabas, sí. Wow, qué Increíble. interesante, Sí. claro. Wow. Em, Ana, en tu experiencia, ¿cuáles son las formas más comunes en el aula en la que se presentan este tipo de exclusiones, y que los estudiantes o los profesores cometemos en nuestras clases? La verdad es que lo primero decir que, claro, la mayoría de las veces es una cosa que hacemos de manera inconsciente, ¿no? Entonces, hay ahí como un primer paso de, vale, estás discriminando, pero el primer paso es saber cuándo discriminas. Entonces, pueden ser desde, por ejemplo, lo que decíamos, las imágenes que utilicemos en clase que no tengan nada que ver con el tipo de alumnado al que nos estamos dirigiendo. Si yo, por ejemplo, tengo una clase de español donde el alumnado son expas mayores de 65 que han venido a vivir en España y todos mis materiales son
gente joven de fiesta o haciendo un ocio que no tiene nada que ver con ese tipo de alumnado, pues probablemente voy a conectar menos. Pues desde ahí hasta el masculino genérico, que es un tema que yo pongo mucho el énfasis, porque si tú tienes una clase donde mayoritariamente hay alumnas y estás todo el tiempo diciendo, bueno chicos, vamos a, bueno, y hoy todos vamos, entonces es un melón, ¿sabéis la expresión en español de España? No sé si hay en español de Colombia de abrir un melón, ¿no? Cuando es un tema complicado Sí, para discutir. Pues el masculino genérico es un gran melón que yo me gusta mucho abrir, pero necesitaríamos 2 horas de podcast. Pero yo invito a nombrar en femenino, a usar nombres colectivos y realmente hoy en día te puedes encontrar con un alumnado, por ejemplo, muy joven que no se va a sentir identificado con el masculino genérico, y que necesita que nos comuniquemos de otra manera. correcto. Sí, eso cada vez es más común. Ujú. Sí, Y estadísticamente igual en los salones suele haber más estudiantes femeninas que masculinas. Entonces, pues sí, es algo que se hace de manera inconsciente, pero en la práctica hay que tenerlo en cuenta. claro. Es igual hablar, si hablamos de diversidad sexual, pues también pasa. El También. otro día yo impartí un taller para profesorados hablando de los sesgos de la RAE y los sesgos del diccionario. Y una de las cosas que me plantearon las profesoras que estaban allí, pues que trabajan en universidades y tienen alumnado no binario, y cómo se dirigen con la qué pronombre usar. Entonces ese es otro tema también que, que nos da miedo, sentimos inseguridad, pero que al final, hablando, preguntando a las personas cómo quieren ser nombradas, y es mucho más fácil de lo que parece desde fuera. Así que al Sí, final, ¿cómo precisamente, Sí, perdón. ujú. O sea, sí me gustaría saber precisamente esto, si puedes darnos como algunas recomendaciones o tienes ciertas prácticas, lo que podemos utilizar los profesores para que la clase sea más inclusiva. Respecto a la manera de comunicar, lo que decía, ¿no? Intentar formarse un poquito en qué es realmente el lenguaje inclusivo, porque a veces pensamos que es una cuestión de vocales, y no, va más allá. El español es muy rico y tiene muchas herramientas lingüísticas para hablar incluyendo a todo el mundo, todo esto que yo decía antes. Y por ejemplo, si estamos hablando ya de personas no binarias mi recomendación siempre es preguntar si tenéis una clase presencial o una clase individual donde vas a tener que dirigirte a una persona, pregúntale cómo quiere ser nombrada y luego tú vas a intentar nombrarla como ella te pide, y no pasa nada si te equivocas porque esto es práctica y nadie se enfada ni nadie te juzga, simplemente se valora la buena intención de yo quiero hacerlo bien y solo quiero que estés a gusto en mi clase. Y entonces, muy importante para mí, hay 2 cosas básicas en una clase para que sea inclusiva. Una, no invisibilizar, y eso significa que si vas a usar materiales en tu clase, que haya una diversidad de todo tipo, sexual, de edad, de capacidad, de clase social, que no invisibilizar a nadie, y luego también no subordinar o no jerarquizar, porque a veces también por ejemplo, puedo poner pues que aparezcan las personas mayores que yo decía antes, personas mayores siempre en actitud como muy pasiva, ¿no? En el parque dando de comer a las palomas, ¿no? Vamos a poner a personas mayores también haciendo algo activo, bailando, viajando, o en un hospital que no aparezcan doctor y enfermera, cosas de esas se siguen viendo y a veces nos pasan desapercibidas, y al final estamos reproduciendo estereotipos. Mm. Y lo de no subordinar me refiero a eso, a no seguir perpetuando estereotipos dentro de la clase de idiomas. Wow, increíble me parece porque además todos los manuales, cuando hablamos de la cultura, ni siquiera entramos, ¿sabes?, en la inclusión de género. Simplemente si vemos en los manuales, muchas veces ni siquiera la cultura de diferentes países latinoamericanos está incluido de una forma justificada, me parece, ¿no? Siempre hay estereotipos
o cuentos históricos de comunidades indígenas muy, no sé, muy antiguas, ¿no? Folclore o siempre hay una Eso. visión muchas veces de ciertas culturas de Hispanoamérica como con el folclore solo o los dialectos. Sí. ¿Quién decide si es importante que el seseo aparezca en las compresiones auditivas en una clase? ¿O Total. quién decide si hay que hablar de Spanglish o no? Entonces tenemos que hacernos también el profesorado esas preguntas. ¿Hay alguien que está decidiendo eso? Y bueno, pues se trata de hacerse preguntas. ¿Realmente yo en mi clase quiero que esto esté? ¿O qué estoy enseñando? Porque si no, si yo muestro solo, por ejemplo, no sé, autores de literatura blancos, europeos, estoy transmitiéndole a esa persona que está enseñando español que el resto de autores y actoras no han tenido una contribución en nuestra cultura. Mm. O ha sido secundaria su contribución. Lo que tú obvias en una clase, eso lo estás enseñando también. Sí, Mm. exacto. Es cierto. Wow. Em, Bueno, sí, Ana, Sam. ¿podrías compartirnos de pronto algún ejemplo o una anécdota en el que al aplicar este tipo de enfoque haya marcado una diferencia en la experiencia de un estudiante o un colega? Pues sí, te puedo contar la mía que siempre cuento y también voy a contar algunas que me cuentan, a ver si me acuerdo de alguna que me cuenta alguna compañera. Yo siempre cuento, por ejemplo, tengo muchísimo cariño a una alumna estadounidense que me dejó un testimonio precioso en LinkedIn y ella ahí más o menos cuenta lo que siempre me decía en clase, que ella cuando llegó a mi clase que lloraba porque no podía hablar español y estaba muy bloqueada y tal. Eh, y el día que yo empecé a hablarle de feminismo y eso, y ella dijo, pero no, yo no soy feminista, tal. Y ahora su testimonio es que mira el mundo desde otra perspectiva y que no solo ahora tiene un nivel C1 de español, sino que además le ha ayudado a cuestionar muchas cosas que ella daba por sentadas y que le ha ayudado a explorar otras realidades y para mí es el mayor objetivo. O sea, que a mí una alumna me diga que no solo ha aprendido español, sino que además le ha ayudado a mirar el mundo de otra manera, es el mejor testimonio. Y luego, como así ejemplos más concretos, pues tengo una profe, por ejemplo, que me escribió un día y me dijo, Ana, después de asistir a tu taller, cambié las imágenes de uno de mis programas e incluí una familia que no era normativa, era una familia de dos madres con un hijo y aparecía otra familia con diversidad racial y una de sus alumnas le escribió para darle las gracias porque le dijo, yo soy lesbiana y nunca me había sentido identificada con las imágenes que usabas en clase. Mm. Ya está. Está Me tan parece simple como eso increíble. y tan difícil porque si no lo sabes, no eres consciente de lo que está pasando. Sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Especialmente en el caso de la India, por ejemplo, aquí como es un tema un poquito tabú, no voy a decir Claro. mucho, está cambiando mucho. Ahora estamos hablando abiertamente, especialmente entre estudiantes y profesores, pero Ujú. todavía hay muchas personas en closet o no quieren hablar sobre la sexualidad o el género en general. Entonces, yo a veces tengo miedo de incluir estos ejemplos, pero aún así lo hago. Es como Mm. tengo que hacerlo, tengo que mostrar diferentes representaciones. Y lo que tú dices, muchos estudiantes que no esperaba yo me escribieron o me llegaron después de terminar todo el curso y me dijeron que sí, sentí seguro o sentí muy abierto o sentí que sí puedo expresar abiertamente en tu curso y dije, es, era eso era el objetivo, eso es lo que quería, como crear un espacio para compartir. Y yo creo que es como el mejor comentario para mí como profesor, ¿no? Claro. Y Claro. luego, por supuesto que hay que ser conscientes de la audiencia que tenemos y a quién nos dirigimos. No es lo mismo tu contexto que el mío. Mm. No es lo mismo que tú hables de estos temas en la India que hable yo, pero se trata simplemente de cómo tú conoces a tu audiencia, pues tú puedes adaptar hasta dónde puedes llegar, cómo de rápido puedes ir. Esto se va construyendo paso a paso y con cosas muy sutiles yo creo que se pueden trabajar muy bien determinados temas y al final creo que
como docentes aprendemos a tener esa mirada de ver las oportunidades de cualquier tema que surge en clase. Tú dices, ay, este es un buen momento para hacer una pregunta poderosa. Voy a preguntar y nadie se va a dar cuenta casi de cómo has llegado hasta ese punto y se pueden hablar de muchas cosas de manera muy sutil. Y, Sí, y sí, felicidades por tu valentía de llevarlo a clase, porque, bueno, realmente los contextos son a veces diferentes y no es lo mismo donde enseño yo que donde enseñan otras personas, lógicamente. claro, sí, es diferente. Yo creo que hay que experimentar, hay que Claro, darle un pasito más y ya. eso es, ir probando. Sí. Con esto, yo creo que vamos a tomar una pausa, vamos a ir a parte de corte comercial y nos vemos después de un rato. Ya regresamos y seguimos hablando con nuestra invitada Ana. Antes de continuar con la conversación, queremos abrir un pequeño espacio para que nuestra invitada nos hable de sus proyectos. Ana, sabemos que eres la creadora de Tobanda Spanish School, la primera escuela online de español con perspectiva crítica y feminista. ¿Qué pueden encontrar ahí estudiantes y profes? Bueno, pues la parte de estudiantes, al final mi propósito es que puedan aprender un idioma, pero no solo gramática y vocabulario, sino también invitarles a construir una mirada sobre el mundo. Entonces, en mi escuela yo trato de crear un espacio seguro, diverso, donde hablemos de temas que realmente son relevantes para el alumnado y procuro que todos los programas tengan como una mirada muy práctica, con referentes muy diversos, con debates actuales, con un acompañamiento muy cercano. Al final mi intención es que no solo mejoren el español, sino que también puedan usarlo como una herramienta de transformación en sus vidas, en su trabajo y, y básicamente es eso. Excelente. Además de tu escuela, también lideras el club de Prof As. ¿En qué Sí. consiste y cómo puede una profesora de L unirse? Bueno, pues el Club de Profas va a cumplir un año ya casi y por eso voy a abrir las puertas ahora en octubre. Y al final es un rincón formado por profes comprometidas con la enseñanza del español y con que esa enseñanza se acorde a sus valores. Y bueno, ser socia del club pues implica que tenemos una reunión en directo, una sesión en directo todos los meses, donde compartimos opiniones o, por ejemplo, hay talleres de formación sobre comunicación inclusiva o sobre mirada crítica en el aula. Vienen compañeras del mundo L que son expertas en temas como fonética o si eres emprende profe en finanzas, por ejemplo. Y aparte de eso, todos los meses yo facilito un episodio de podcast exclusivo, más contenidos, más material descargable con ejercicios que se pueden llevar a clase. Pero sobre todo, creo que lo más valioso del club es la gente que está dentro. Hay muchas profesionales maravillosas que compartimos mucho y se trata de tejer redes y apoyarnos en este trabajo que a veces es un poco solitario. Y Interesante. en mi página, en LinkedIn son muy activas. Si entran en mi página van a encontrar toda la información. Yo siempre recomiendo que se suscriban a la newsletter y ahí yo voy contando un poco con más detalle. Y para nuestros oyentes también, ¿dónde podemos encontrar tu podcast? Los podcasts, pues el podcast para... Tengo dos, es que tengo dos, Ok. tengo dos. Informe Towanda es un podcast para profesorado que, pues, que Ujú. está en Spotify, y ahí hablo de comunicación inclusiva, de perspectiva feminista en las clases de español. Y Tributo Wanda es el podcast para estudiantes que también está en Spotify. Perfecto. Excelente. Muchas gracias, Ana. En la Vamos. descripción les dejamos los enlaces para que exploren más de Towanda Spanish School, el club de Prof As y los podcasts de Ana. Bueno, ya estamos de regreso con nuestra invitada de hoy, Ana, y vamos a seguir hablando del tema de el enfoque y la crítica feminista en la clase de L. Em, eh, Ana, para ti, ¿cómo reaccionan los estudiantes al encontrarse cuando les presentas estos temas sociales y culturales?
que pueden llegar a ser sensibles en la clase? Pues como estábamos comentando, que a veces puedes conectar más con el alumnado cuando realmente se ven reflejados, en mi experiencia, los reciben siempre con mucha gratitud y mucha implicación. Yo creo que cuando se dan cuenta cuando perciben que el aula no es solo un sitio para, no sé, aprobar un examen o para aprender gramática, sino que también es para pensar, para dialogar, para conectar realidades diferentes, pues al final ahí hay una implicación mayor. Y creo que también son conscientes de que el aprendizaje trasciende la clase y se lleva nuevas palabras, pero también una nueva perspectiva. Entonces, desde mi punto de vista, para mí es muy, muy, muy positivo porque el aprendizaje se convierte en algo significativo cuando está demostrado por la neurolingüística que cuando las emociones están ahí, hay un aprendizaje memorable y más significativo. Y luego también depende de los contextos, obviamente. Alguna profe es verdad que también me ha transmitido, pues yo trabajo en un instituto con adolescentes y me he encontrado con determinados adolescentes que son reticentes a hablar de ciertos temas, pero al final es lo que decía antes, que es como vamos a adaptarnos al contexto y vamos a ir poco a poco y a ir trabajando, pero yo diría que el 99% de las veces hay una respuesta muy, muy Sí, positiva. yo también estoy de acuerdo que muchas veces, desde mi punto de vista, creo que los profesores nos cerramos más que los estudiantes. O sea, hay cierto miedo, obviamente, porque estamos en una institución, universidad, etcétera, o quizás una posible reacción negativa, pero desde mi experiencia nunca ha pasado y siempre, ¿sabes? Uno obviamente sabe el riesgo, un poquito el riesgo calculado en lo que está metiéndose, pero yo creo que muchas veces ni siquiera hay riesgo, es simplemente una cuestión de darle el paso y ya, ¿no? Mm, sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo tengo una pregunta y es más en cuanto al material. Por ejemplo, tú estás hablando más sobre ofrecer diferente material o usar diferentes recursos. Entonces, ¿tienes algunas recomendaciones en cuanto a los libros o páginas web o hay que adaptar o adaptar? No hay otra opción. No, hoy en día yo tengo que romper una lanza a favor de las editoriales porque creo que muchas lo están haciendo muy bien y trabajan todos los temas y cada vez los manuales son más diversos y a mí me gusta mucho, por ejemplo, difusión, en clave, creo que lo hace muy bien también. Pero sí que es cierto que creo que lo ideal es tener el conocimiento para tú poder adaptar cualquier tipo de material. Creo que eso es lo más fácil, lo más práctico, lo más rápido, porque antes que hablabais un poco del miedo, yo con los retos que creo que se encuentra el profesorado a la hora de dar una clase más inclusiva o más crítica, por un lado es ese miedo. Que piensan que puede ser polémico o, bueno, lo que tú comentabas, y otro es los materiales, que a veces piensan que bastante tiempo tenemos ya para preparar la clase del subjuntivo para tener yo también que pensar cómo llevo el antirracismo a la clase. Y luego es más fácil que todo eso. Cualquier material, cualquier manual, por muy antiguo que sea, lo puedes usar precisamente para eso. Coger una actividad y decir, a ver, no echáis de menos, por ejemplo, en estas imágenes de este tema, a qué personas echáis de menos o qué es edad eso. Y a partir de cualquier material, si tú ya tienes esa visión, porque yo pienso digo muchas veces que enseñar con actitud crítica es enseñar con espejo y lupa. Y es, con espejo es, yo voy a traer los problemas, los sesgos, todo lo que hay ahí fuera, porque es el mundo real, pero luego lo voy a mirar con lupa y vamos en clase a cuestionar todo eso que está pasando. Entonces vamos a hacernos preguntas y vamos a cuestionar. Y por eso realmente sirve cualquier material, si tú ya tienes esa mirada, lo puedes aprovechar. Así que por un lado eso, que hay editoriales que lo hacen muy bien, pero
realmente creo que lo primordial sería que estemos formados en una perspectiva crítica, en una perspectiva feminista y poder trabajar todos esos temas en clase. Sí. Wow, la pasión, puedes sentir. Sí. Si algo tengo yo es que estoy muy convencida de esto. Es muy difícil que alguien me haga pensar lo contrario. Sí, definitivamente. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que todo material se puede adaptar y, y pues siempre, por más óptimo, por más inclusivo que sea un material, siempre se le puede hacer algún tipo de ajuste o precisamente como Ana nos dice, es simplemente preguntarle a nuestros estudiantes qué personaje hace falta aquí, qué realidades, qué identidades de pronto no están siendo representadas en este ejercicio y con eso ya podemos ir haciendo que por más de pronto antiguo que sea el material, lo volvemos más flexible. Claro, y luego no hemos hablado mucho de referentes para llevar al aula, pero seguro que hay muchos manuales que tienen una visión muy eurocéntrica o muy de España y seguro que en Colombia o en la India, seguro que a vosotros os apetece llevar otro tipo de referentes, mujeres importantes de la literatura colombiana que no están o escritores homosexuales que seguramente han tenido problemas para sacar adelante su obra por el hecho de serlos, personas racializadas, muchas cosas que a veces no están en los manuales y que, ¿por qué no? Es hora de llevarlos y construir esa otra realidad que yo decía un poco más justa para todo el mundo. Ujú. Sí, así es. Bueno, Daniel, ¿hay alguna pregunta más? Sí, Ana, también en tu experiencia enseñando o apoyando a otros profesores, ¿cuáles crees que son los retos, los principales retos que enfrentan a la hora de querer que sus clases sean más inclusivas? Vale, pues eso que estábamos comentando, lo del miedo, de pensar, no, estos temas, esto es peligroso, lo de los materiales, pensar que hay que trabajar mucho más para preparar una clase así. Y luego yo me he dado cuenta que hay una cosa que da mucho poder a la hora de enfrentar estos temas y es rodearse de otras profesoras y otros profesores que piensen como tú. Entonces, cuando tú tienes una comunidad que tiene las mismas inquietudes y que quiere enseñar acorde a sus valores y quiere compartir cosas que le han pasado en clase, cosas, temas que le preocupan, eso, por ejemplo, en el Club de Profas, uno de los objetivos, de mis objetivos era ese, como sola parece que da más miedo, pero juntas y revueltas, seguro que hay más ideas y no, como que la fuerza del grupo te da más energía para tener este tema más presente. Y tenemos, por ejemplo, un club de lectura dentro del club de profas y nos surgen muchas ideas para llevar a clase y es una manera como de, yo diría, de reafirmarte en lo que tú ya piensas, porque seguramente por lógica hay muchos profes que nos están escuchando que hacen esto ya. Seguramente hay gente que prepara su clase y dice, ay, pues yo voy a incluir aquí a una autora que me gusta, que a veces lo hacemos de manera inconsciente y lo hacemos muy bien y estamos ya contribuyendo a todo lo que estamos hablando hoy. Entonces, cuando eso se hace de manera consciente, con formación, con datos, y rodeada de gente que piensa como tú, que te apoya y que a veces el trabajo de docente es un poco solitario, pues creo que eso ayuda a reparar ese, que es uno de los frenos, yo creo también, más importantes. Total. Eso sí. Wow. Ujú. Y para terminar, yo sí tengo una pregunta, es que siempre pensamos diferentes comunidades, pero hablando durante este podcast me di cuenta de que hay mucho más que no abarcamos. Entonces, obviamente hablamos de la comunidad LGBTQ, comunidad afrodescendiente, también Ujú. tenemos diferentes países de Latinoamérica. ¿En cuál más podemos pensar? O sea, Ana, en tu opinión, ¿cuál representación o cuál comunidad todavía nos hace falta incluir? No sé si comunidad, pero por ejemplo dialectos. Yo echo de menos darle más importante a las variedades, más importancia a las variedades del español. Eh, como digo siempre, las personas de edad que también están, son como invisibles, personas mayores.
las discapacidades no están presentes, qué pocos manuales tratan ese tema y qué pocas imágenes vemos de personas con discapacidad. Entonces hay eso, hay como en la lengua, que al final son los sesgos, y como en la sociedad, todos los sesgos que tenemos están reflejados ahí. Edadismo, homofobia, clasismo, capacitismo, sexismo, al final está todo ahí presente. Mm. Entonces, y una cosa muy importante que no me quiero olvidar es que lo ideal sería que esto estuviera de manera transversal. Porque sí que es verdad que algunos manuales dicen, vamos a hablar de la gordofobia. Y hay un tema, a lo mejor, o nosotros mismos llevamos un día el tema de la gordofobia, que a lo mejor ahora en redes está muy presente y a tu alumnado le puede interesar. Magnífico, perfecto, pero ¿por qué no ponemos a personas en nuestros materiales que no tengan un físico normativo siempre? ¿Por qué no hay imágenes de personas con diferentes pesos en todas nuestras clases? Pues eso, Claro. que yo creo que es importante que estén de manera transversal también. Claro, es muy cierto. Mm. Wow, nos encantó hablar contigo, Ana. Igualmente, Creo que pues aprendimos mucho y también yo creo que nos damos cuenta, la realidad es que siempre estamos rodeados de esta realidad, de este contexto, pero muchas veces somos inconscientes, lo que acabas de mencionar, ¿no? En este podcast también. sí. Bueno, yo creo que con esto llegamos al final de este podcast. No sé, Daniel, si tienes preguntas o algo. No, muy importante, quería simplemente finalizar por lo importante que fue aclarar que todos como profes podemos hacernos nuestras clases más inclusivas, hay que superar ese temor de pronto que cómo irán a reaccionar, qué irán a pensar los estudiantes o la institución o será que es posible adaptar el manual. Y también se me hizo muy importante reconocer que hay muchos de nosotros que ya lo hacemos, ya sea de manera inconsciente, ya sea porque pues nos nace, queremos, pero también creo que obedece como a la nueva realidad que vivimos, ¿cierto? Que el alumnado también nos exige, como Claro. también lo dijo Ana, hay grupos muy jóvenes que ya este tipo de información ya está muy desactualizada, entonces ya nos exige adaptarnos, entonces pues muy importante reconocer eso, que hay que superar ese temor y que ya en realidad la mayoría ya lo hacemos. Y que es Pero que necesitamos cubrir las expectativas del alumnado. Y ya no claro, solo el alumnado joven, la mayoría de las veces un alumnado los estudiantado de idiomas son personas diversas, de mentalidad abierta, que quieren conocer la cultura hispana, que por eso aprenden idiomas, para viajar, para trabajar en otros países. Es gente que ya tiene esos valores y que igual que los tiene en su lengua materna, quiere trasladarlo también al español. Y yo creo que siendo profes tenemos un superpoder, una herramienta muy poderosa de entrar en el aula y poder usar eso para cambiar cosas y trasladar. Y eso luego va a llegar a la sociedad porque al final somos agentes de cambio social nosotros, pero también el alumnado en sus vidas. Así que paso a paso, poquito a poco, se puede, con pequeñas acciones se puede hacer ahí una pequeña revolución. totalmente Bien, de claro, acuerdo. es Ana, súper cierto. muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tu visión sobre la enseñanza inclusiva y la crítica del español. A vosotros, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer y nada, estoy a vuestra disposición para otro día, me vengo a charlar de otra cosa o si alguien me quiere escribir con alguna duda o por materiales o lo que sea, me pueden escribir que yo encantada. Y recuerden seguir a Ana en Toanda Spanish School, conocer el Club de Profas y escuchar sus podcasts. Y a quienes Muchas nos gracias. escuchan hoy, ¿qué experiencias tienen enseñando o aprendiendo desde la inclusión y el pensamiento crítico? Nos encantaría leerlos, así que porfa compartan sus experiencias en los comentarios. Y si les gustó este episodio, compártanlo con otros profes o estudiantes de español y síganos para no perderse de lo que viene. Hasta la próxima.